Listo, perfecto. Entonces, la idea el día de hoy es comenzar el módulo de enfermedad metastásica de columna. Y pues esta primera charla es acerca del enfoque inicial de manejo de este tipo de enfermedad. Mi nombre es Juan Sebastián Castro, soy residente de tercer año de neurocirugía y bueno, entonces a manera de generalidades tenemos que el hueso Se es el escucha tejido muy mal, más Sebastián, pequeño se de escucha nuestra muy anatomía mal. del cuerpo y que ahí me están escuchando bien. No, se escucha como si estuviera en estática. Entonces no sé si... ¿Y cómo te hacen? Aló. Ahí, ¿ya me escuchan mejor? Sí, Sí, mejor. mucho mejor. Listo, qué pena. Es que ahí estamos desde los computadores de Kennedy. Bueno, perfecto. Entonces, eh, tenemos que el 90% de los tumores de columna corresponden a lesiones por enfermedad metastásica. Tenemos un pico de incidencia en el que se debe comenzar a sospechar en personas mayores de 40 años, en predominio en hombres. Sin embargo, este pico va a estar dado en la década de los 60 a los 70 años. Y hay que tener en cuenta este dato importante y es una de las razones por las que la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado conforme han cambiado los esquemas de diagnóstico, y es que el 90% de los pacientes con cáncer metastásico, solamente el 10 al 20% presentan síntomas, que son pues en general los que hay que correrles, pero muchas de las veces cuando se hace un tamizaje inicial de una sospecha de enfermedad oncológica, ya muchos de ellos ya tienen una enfermedad a nivel de columna vertebral. Tenemos que ha venido generándose un aumento en la incidencia y que hay estudios en donde se hablan de 550.000 muertes por año y el manejo sistémico ha aumentado la sobrevida de estos pacientes y vamos a darnos cuenta cómo a lo largo de la historia los enfoques de manejo y de tratamiento de esta entidad han ido variando. Hay varios objetivos o cuáles son nuestros outcomes a evaluar cuando estamos analizando un paciente con enfermedad metastásica. Es tratar de prevalecer la función neurológica, el control local del tumor o de la enfermedad, la estabilidad mecánica, el control del dolor, la calidad de vida y la coadyuvancia con la terapia sistémica. Entonces, respecto a la historia del tratamiento, hay diferentes consideraciones que debemos tener en cuenta. Entonces, lo primero es que digamos que lo podemos dividir en tres etapas: antes de 1970, después del 2000, 2010, o sea, del 1970 al 2010 y del 2010 a la actualidad. En la primera etapa tenemos que es una etapa en la que el predominio del manejo era netamente paliativo, se hacía una radioterapia, pero con fines simplemente como para control del dolor y como paliar estos síntomas. Entonces, realmente el tratamiento se limitaba simplemente al reposo en cama y pues esperar que la enfermedad siguiera su curso, con el único desenlace de tratamiento que era el control del dolor. En 1950, 1960, la radioterapia externa comienza a tener como una mayor prevalencia con el objetivo de disminuir complicaciones neurológicas y también enfocadas al dolor. Entre 1970 y 1980 comienzan las primeras técnicas a masificarse. Son técnicas que pues ya estaban previamente descritas, pero se comenzaron a implementar más en la cirugía de columna metastásica, en donde lo primero que se hacía pues eran laminectomías descompresivas o
ya se hacían manejos de vertebrectomías y de fijaciones, cirugías un poco más cruentas, que nos aumentaba un poco más la morbimortalidad, pero pues que en los pacientes seleccionados pues también nos iba a aumentar un poco la sobrevida. Ya después, justamente de esta década del 2000, ya la tendencia tiende a ser un manejo más personalizado, en el que ya se hace la coadyuvancia entre técnicas de cirugía, ya no cirugías abiertas, ya no cirugías como muy gruesas, muy burdas, sino cirugías en el que su objetivo principal era la descompresión y la estabilización, y en una segunda instancia ya se le daba el manejo a la radiocirugía estereotáxica o a la radiocirugía estereotáxica corporal. Eh, Después se dieron cuenta, pues, que habían ya terapias sistémicas biológicas que, dependiendo la histología del tumor, también nos podían ayudar a mejorar la sobrevida. Y ya lo que se sabe actualmente y lo que vamos a enfocarnos de aquí en adelante es que es con la mezcla de todo esto en conjunto, no solo analizarlo por variables separadas, que es la única forma que tenemos para poder lograr un control de la enfermedad. Entonces, como manera de resumen, en cuanto a etiología, tenemos que estos son los tumores primarios más frecuentes, en el que tenemos en primera instancia el SEA de pulmón, el SEA de mama, luego próstata, riñón, tiroides, y si los ubicamos por localización, vamos a tener en cuenta las teorías de diseminación en las metástasis. Por eso nos va a dar, por ejemplo, que la columna torácica va a ser la zona con mayor prevalencia de esta patología, seguida de columna lumbosacra y de columna espinal, dado pues por la vascularización también que ellos tienen. Este es un metaanálisis en el que del 2022, en el que pues comenzaron a hacer varios seguimientos pues para ver realmente las prevalencias de los diferentes reportes y cohortes a nivel internacional, en donde tenemos, por ejemplo, que el carcinoma de seno, próstata y de pulmón tienen unas prevalencias un poco distintas en cuanto a documentarse las metástasis espinales de manera aislada o a documentarse de manera con compresión medular. Y tenemos también en este mismo estudio unos que no reportan en esta tabla, como es por ejemplo la prevalencia de las metástasis renales, gastrointestinales y de tiroides. Entonces, bajo esta premisa nos damos cuenta que las prevalencias clásicas que de pronto nos enseñaban en los libros y demás son un poco distintas a lo que nos reportan ya los grandes metaanálisis pues que hay en la literatura. Para continuar como la parte de principios, entonces tenemos que hay unas cosas importantes y es las vías de diseminación. Entonces, como hablaba anteriormente, las dos principales vías es el plexo venoso de Watson y la vía arterial. El plexo venoso es la vía más común, en donde hay una conexión directa entre las venas pélvicas, torácicas y vertebrales, y permite un flujo retrógrado y de esta manera una diseminación de las células tumorales a la columna. Y la vía arterial, pues que también viene desde la circulación sistémica, y esta es una de las razones, por como comentábamos, que la región torácica es mucho más prevalente. En cuanto a los sitios de implantación, pues la mayoría se originan en los cuerpos vertebrales, lesiones intraóseas, pero también pues puede tener una diseminación a elementos posteriores, y una de las principales urgencias en nuestro campo es cuando ya hay un compromiso del espacio epidural o de los tejidos blandos y discos intervertebrales que generen bien sea compresión e inestabilidad. Dentro de los patrones de destrucción, pues tenemos los tres clásicos: osteolítico, osteoblástico y mixto, en el que el osteolítico, pues para recordar, es justamente donde hay un proceso de destrucción óseo. Los tumores más frecuentes que generan este tipo de comportamiento son el SEA de pulmón, de mama, riñón y tiroides.
El osteoblástico es justamente todo lo contrario, una formación desorganizada de trabéculas óseas. Y el punto más frecuente o más común es el cáncer de próstata. El mixto lo podemos encontrar en diferentes tipos de tumores como el cáncer de mama o el cáncer de pulmón. Y las consecuencias clínicas principales, o es lo que debemos tratar de evaluar, diagnosticar tempranamente y prevenir, es justamente el dolor axial, la compresión medular, la inestabilidad espinal y la disfunción o alteración de esfínteres. Entonces, de esa manera surge el marco de tratamiento NOMS, que es hasta la fecha, pues, como uno de nuestros guías para el abordaje, el diagnóstico y el tratamiento de las metástasis espinales. Entonces, en este aspecto tenemos diferentes componentes. Entonces, cada uno es por la sigla en inglés. Entonces, el aspecto neurológico, el aspecto oncológico, el aspecto mecánico y el aspecto sistémico. De esa manera, vamos a determinar qué tipo de tratamiento va a ser mejor para nuestro paciente. Si tratamiento con radioterapia, si tratamiento quirúrgico o si alguna técnica de estabilización, pues que estarían de la mano y de qué manera, dependiendo el escenario en el que nos encontremos, vamos a encontrar manejos combinados o conjuntos. Y después del 2017 tenemos esta clasificación que trata de hacer un enfoque también un poco más integral, metiendo sobre todo el pronóstico y la fragilidad del paciente, que es el LMNOP, en donde pues vamos a encontrar variables similares, pero pues también vamos a evaluar también el estado clínico de nuestro paciente, el pronóstico también clínico y si hay escalas ya validadas que nos avalen o que nos digan que es mejor hacer una terapia por radiación primero antes de hacer un manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto al estado neurológico, vamos a evaluar dos cosas. Si hay una compresión medular o no. Y pues esto está enmarcado también en el examen neurológico que ya hemos hecho hincapié en varias charlas previas, en el que evaluemos tanto el nivel sensitivo, el nivel motor, tanto de las fibras anteriores, laterales y posteriores de la médula espinal. Y aquí viene una clasificación que es la que vamos a hablar de aquí en adelante, que es la clasificación del ESCC o la clasificación de Bilski, que nos evalúa el grado de compresión epidural. Entonces vamos a tener una compresión de bajo grado, que va a ser del grado 0 al grado 1B, que encajaría en esta categoría, y del alto grado, que sería del 1C al 3. Entonces el grado 0 es en el que hay una lesión metastásica, pero que no contacta el espacio epidural o el saco dural. La 1A es que hay una lesión en la que ya hay un contacto con el saco dural, pero que no lo deforma, que no hay ningún tipo de alteración. En la 1B deforma el saco dural, pero no deforma o no contacta la médula espinal. El 1C hay una deformidad del saco dural y hay contacto o deformidad de la columna de la médula espinal, perdón. Y en la grado 2, entonces vamos a tener que hay una compresión en el que ya hay una columna delgada de líquido cefalorraquídeo. Ya la compresión es tanta que ya no vemos el flujo en su circunferencia total de líquido cefalorraquídeo. Y el grado 3 en el que la compresión es tan severa que ya se pierde la lámina o el flujo de líquido cefalorraquídeo. En cuanto al estado oncológico, la segunda variable del NOMS, entonces vamos a tener en cuenta dos cosas. Si el tumor es radiosensible o si es radioresistente o ya había sido previamente irradiado. Y de esta manera, este es el estudio original del NOMS en el que, teniendo en cuenta las diferentes referencias de autores, nos los clasifican en tumores que pueden llegar a tener una buena respuesta o tumores que pueden llegar a tener una mala respuesta o una respuesta incierta.
en cuanto a la radioterapia. Y aquí tenemos entonces el algoritmo que ellos proponen para el esquema del tratamiento. Entonces, en contextos de pacientes con una compresión medular de bajo grado, pero que tenga un tumor radiosensible, entonces vamos a evaluar la radioterapia corporal total. Ahí, ya. En las compresiones de alto grado, pero que también los tumores sean radiosensibles, es debatible y que depende de si hay mielopatía clínica y imagenológica. En el escenario en el que no haya mielopatía clínica ni imagenológica, se puede llevar en primera instancia a este tipo de radioterapia. En tumores radioresistentes, así sean ya de grado de compresión bajo o alto, vamos a darnos cuenta que ya aparece la radiocirugía. Y en el escenario en el que pues ya tengamos una compresión alta con mielopatía o con tanto clínica como imagenológica, en primera instancia se hace una cirugía de separación y luego debe ir seguido de una radiocirugía de estereotaxia. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de tumores que responden de una manera favorable. Este es el ejemplo clásico de un paciente con mieloma múltiple. Era un paciente de 53 años en el que se documenta esta lesión con una compresión epidural importante, una grado 3, hay ausencia de la columna de líquido cefalorraquídeo y después de ser llevada a una radioterapia de 30 grays en 10 sesiones. Esta es la resonancia 10 días después de finalización de esto. Vemos cómo hay una disminución considerable de ese efecto de masa de la lesión ahí de compromiso, de compresión epidural. Tenemos estos que son un poco más intermedios. Entonces tenemos este ejemplo de un paciente de CA de próstata de 78 años que tenía una lesión a nivel de 3, que tenía una compresión medular grado 2, un Bilski grado 2. Fue llevado también a radioterapia y 4 meses después el paciente, pues digamos que en ese momento solamente tenía el dolor axial, no había un déficit como tal motor o sensitivo, se llevó a la radioterapia y 4 meses después ya el Bilski grado 2 ya pasa a ser un Bilski grado 1B, hay una citorreducción de esa compresión, ya hay una circunferencia total del líquido cefalorraquídeo y de esa manera pues ya uno puede decidir si el paciente sigue bajo ese estadio clínico, se puede continuar pues el esquema de radioterapia, terapia sistémica y vigilancia clínica. Entonces aquí viene el escenario de los pacientes que tienen, por ejemplo, mielopatía clínica o imagenológica y son llevados también a la radioterapia. Entonces, este es un estudio de cohortes en el que analizaron 101 pacientes. Todos recibieron la radioterapia, el 91% fue llevado a cirugía. Estas fueron las vías utilizadas por los equipos quirúrgicos y se alcanzó una resección completa en el 43% de los casos. En esta cohorte vemos que el control local de la enfermedad a los 6 meses era del 40%, al año era del 30% y a los 4 años era del 4%. Y los predictores de recurrencia que ellos establecían era el tiempo en lograr la deambulación, la histología del tumor y el grado de resección. Los que tenían pues la resección incompleta eran más propensos a tener una falla en ese control local a largo plazo. En cuanto a la radiocirugía estereotáxica, que pues es como la tendencia actualmente en cuanto al tratamiento de este tipo de lesiones, vemos que este es un estudio también en el que se hace un seguimiento de cohortes a 48 meses, en el que teniendo en cuenta la dosis de fraccionamiento, entonces todos fueron llevados a radiocirugía estereotáxica en dos esquemas. Esquemas de dosis bajas, que era equivalente a estos grays, y esquemas de dosis altas, que era equivalente a estos grays. Se dieron cuenta pues que efectivamente el riesgo de falla en las curvas de sobrevida eran menores
con una diferencia estadísticamente significativa que si lo analizamos en estas tablas, era casi 10 veces menor en los pacientes que fueron llevados a radiación a altas dosis y que incluso a los 48 meses había un riesgo de falla local del 2.1, que si lo comparamos con la radioterapia como convencional, había a este seguimiento, habían reportes en donde mostraban tasas de falla de hasta el 70%. Y una de las conclusiones relevantes que salió desde este artículo es que la radiocirugía estereotáxica sirve sin importar la histología y sin importar el tamaño del tumor. Entonces, de ahí en adelante se comenzaron a preguntar, bueno, mm, mm, está bien, la radiocirugía estereotáxica sirve, pero pues qué tan tóxica es respecto a los tejidos y sobre todo a la médula espinal. Entonces, ellos establecieron una serie de tablas con valores de referencia para evaluar el riesgo de toxicidad según los órganos aledaños y establecieron los riesgos de toxicidad. Entonces, aquí es importante, sobre todo para el cordón espinal, va a ser como una de las razones por las que se habla actualmente también de la importancia de ¿qué? De una cirugía de separación y es la evaluación bajo fracción única o bajo hipofraccionada. Entonces tenemos aquí las dosis de 14 Grays o que por ejemplo cogen dosis de 20 o de hasta 27 Grays y la dividen en 3. De esa manera disminuyen también pues en general ese riesgo de toxicidad. Entonces, en cuanto a cirugía de separación y radiocirugía estereotáxica, tenemos pues que los pacientes realmente llevados a en una primera instancia, la descompresión del canal espinal, de tal manera que en el posoperatorio se pudiera generar una mielotac para planeamiento de la radiocirugía estereotáxica y pues se corrigiera la estabilidad espinal, mostraba una mejoría significativa en el tiempo de falla, en el control del déficit local, en el uso de medicamentos, en la estancia hospitalaria y pues que a la larga se traducía en tiempo de sobrevida. Este es un esquema para que entendamos pues en qué consiste realmente la cirugía de separación. El objetivo de la cirugía de separación no es quitar el 100% del tumor. El objetivo de la cirugía de separación es, bajo estos dos principios de descompresión y estabilidad, hacer la citorreducción máxima posible con el objetivo principal de hacer una descompresión circunferencial del cordón espinal. Y digamos que en el escenario en el que de pronto no tengamos disponible la radiocirugía, es la cirugía de separación. En esta sí debemos tratar de garantizar una citorreducción máxima, dado que como comentamos en los estudios previos, pues ellos sí tienden a tener una recaída mucho más alta. Entonces, la cirugía de separación consiste justamente en esto, evaluar si hay inestabilidad, si requiere algún tipo de fijación o artrodesis, hacer una laminectomía amplia con descompresión, resección del tumor y resección también del ligamento longitudinal posterior. De esa manera, hacemos una descompresión 360 grados del saco dural. Entonces, hay diferentes estudios que pues han analizado cuál es la diferencia entre llevar a pacientes a cirugía de separación o a vertebrectomía o a corpectomías o a cirugías mucho más grandes, mucho más mórbidas. Y en esencia se reduce el tiempo quirúrgico en aproximadamente 2.5 horas. Es una cirugía que sirve pues para cualquier tipo de tumor, incluyendo los tumores de gran volumen, dado que después se llevan a radiocirugía estereotáxica. Tienen menor morbilidad, no hay desplazamiento de estructuras críticas o no hay mucha manipulación, pues también hay una descompresión epidural que puede llegar a ser más segura, dado que hay una identificación de ese plano dural y que nos permite disminuir morbilidad y darle la oportunidad al paciente a un acceso a terapia sistémica multimodal. Entonces, en cuanto al tipo de fijación, entonces al tipo de material de artrodesis,
este es un estudio en el que ha cogido mucho auge la diferencia entre material de artrosis de titanio y de fibra de carbono. Entonces, las tasas de falla en los pacientes que fueron llevados a material con titanio llega a ser un poquito mayor respecto a las de fibra de carbono. Realmente en cuanto a complicaciones y en cuanto eh, a limitaciones y acceso, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero en las únicas variables en las que de pronto la fibra de carbono, ellos la colocan como una sugerencia sobre los materiales de titanio, es que pese a que es un poco más costoso, no genera artefactos en imágenes, mejora la marcación pues, de planeamiento para la radiocirugía estereotáxica y hay una tendencia a que suele tener menores complicaciones en las heridas, incluso independientemente de si se hace la radioterapia holosistémica o la estereotáxica. Entonces, respecto a la funcionalidad, a los pacientes que se llevan a cirugía de separación, hay diferentes estudios en donde se comparan los pacientes que se llevan a cirugía, pues, de resección en bloque o a cirugía de separación. Y en general, todos coinciden en que hay una mejoría realmente clínica posoperatoria, incluso al seguimiento a los 2 o a los 3 o a los 6 meses, en los pacientes que se llevan a las cirugías de separación, con unos ECOG de mejor puntuación. Si se comparan con las resecciones en bloque. En este estudio, por ejemplo, hubo una mejoría general de la población que fue llevada a cirugía de separación entre un 63%. Los pacientes recuperaron la deambulación en un 75% y en general de la cohorte el 90% pues logró una deambulación al final del seguimiento. Entonces, este es un estudio también interesante en el que pues ya se comienza a marcar la tendencia que se rige actualmente y es el manejo híbrido de cirugía y de radiocirugía. Entonces, este es un estudio de cohorte prospectivo en el que realizaron seguimiento de las metástasis espinales hasta 16.7 meses en promedio. Evaluaron 111 pacientes con o sin compresión medular y a los que se llevaron pues justamente a ese manejo híbrido. Y teniendo estos diferentes outcomes, vemos cómo desde el estado preoperatorio en tendencia hay una mejoría generalizada de los diferentes outcomes que se analizaron. Entonces, aquí viene este otro estudio en el que habla también de la cirugía híbrida. Analizaron pacientes de una cohorte que siguieron desde el 2011 hasta el 2022. Estudiaron 186 pacientes. Respecto a las características de tumores, entonces el 73% tenían una compresión medular alta, tenían el 77% eran resistentes a la radioterapia, el 49% ya habían tenido una falla a radioterapias previas y pues fueron llevados con manejo tanto quirúrgico como por radiocirugía estereotáxica. Entonces, se utilizó estas dosis, entonces de 24 grays en una sola, y las dosis de hipofraccionadas a dosis alta de 8 a 10 grays por 3 sesiones, o la dosis hipofraccionada baja de 6 grays por 5 sesiones. ¿Y ellos qué analizaron? Entonces ellos se dieron cuenta, pues primero que hubo una recurrencia global del 16.4%, no hubo deterioro neurológico en toda la cohorte y pues que impresionara que estos pacientes con una alta dosis de radiocirugía estereotáxica hipofraccionada fueron los que tuvieron un mejor resultado en las curvas de sobrevida, seguidas también pues de los que se llevaron a radioterapia por fracción única. Y ellos respaldaron nuevamente la teoría que el beneficio de esta terapia combinada es independiente a la histología, al grado de compresión epidural y al hecho de que hayan tenido radiaciones previas los pacientes. Entonces, hay otro concepto importante y es, pues, cuándo es bueno realizar la embolización prequirúrgica de los pacientes. Entonces,
Este es un estudio que realizaron en el 2023 en el que cogieron a diferentes neurocirujanos y cirujanos de columna para evaluar pues cuál era su percepción respecto a cuándo era necesario hacer la embolización. Entonces, lo primero que destacan del artículo es que ellos lo dejaban reservado para tumores que de por sí ya tuvieran un primario conocido y que se supiera que eran altamente vascularizados. Entonces, carcinomas de células renales, carcinomas hepatocelulares, carcinoma folicular de tiroides y feocromocitomas. Entonces, cuando ellos comienzan a hacer el análisis de esta encuesta, realmente se dieron cuenta que la mayoría de los neurocirujanos y cirujanos de columna no llevaban a manejos quirúrgicos. Y la razón que ellos pues argumentan es que la percepción global del gremio es que realmente no hay suficiente evidencia, que no hay cambios realmente o una percepción de cambio en cuanto al sangrado con o sin embolización, o pues que realmente el paciente llega en un contexto de urgencia, de déficit neurológico agudo, y pues que ellos no tenían el tiempo para llevarlo a una embolización prequirúrgica. De los que sí se llevaron a manejo, de los que respondieron que sí llevaban de rutina a sus pacientes a embolización preoperatoria, el 64% sí manifestó pues que ellos sí sentían que había una percepción de mejoría en el control del sangrado, en el tiempo operatorio y en la necesidad de transfusión de hemoderivados. Entonces, justamente bajo esa premisa hay un estudio que salió este año en el que pues evalúan justamente eso, cuál es el efecto de la embolización quirúrgica en las metástasis espinales. Entonces analizaron 15 artículos con un volumen de pacientes total de 1.287 pacientes en el que se dieron cuenta de lo siguiente. Entonces, pues que realmente el tiempo quirúrgico y el sangrado medido bajo la necesidad de transfusión intraoperatoria sí tuvo una mejoría estadísticamente significativa con los pacientes pues, que fueron llevados a embolización prequirúrgica. Obviamente, pues ellos también dan la salvedad de la experticia del equipo pues, de manejo endovascular que se tenga en la institución. Pero en general, pues digamos que ya hay evidencia relativamente fuerte en el que ya se comienza a hacer una conducta a favor de buscar esa embolización prequirúrgica de estos pacientes. Entonces, ellos se dieron cuenta, por ejemplo, en cuanto a tiempo quirúrgico versus resultado funcional. Entonces, eh, el nivel de Asia, realmente en cuanto a si se operaba de manera temprana o tardía, que era definida por el límite de 24 horas, menos de 24 horas temprano, más de 24 horas tardío. Y hay un subanálisis o un subgrupo en el que pues ellos analizaban un manejo ultra temprano, que era dentro de las primeras 12 horas del déficit o de la alteración neurológica. Y lo que ellos se daban cuenta es que en general si hay un beneficio tanto en el cambio del Asia como en las complicaciones para los pacientes que se operaban dentro de las primeras 24 horas. Y asimismo, las tasas de complicaciones, dependiendo del tiempo quirúrgico, también era mucho mejor en los pacientes que se intervenían de manera mucho más temprana. Y ellos analizaron también, hicieron un subanálisis en el que pues evaluaban la hora del ingreso del paciente, dado pues que muchas veces que llegaba, no sé, en la madrugada o pues en los turnos noche, en muchos de los grupos lo que hacían era que dejaban programado el paciente para empezar la cirugía en la jornada siguiente con el material pues que se necesitara. Y también se analizaba dependiendo el grado de compresión medular, si había un déficit por una compresión medular aguda o no. Entonces, la siguiente variable es la estabilidad mecánica. Entonces, es simplemente definir si nuestro paciente tiene una lesión metastásica y si ésta le genera estabilidad o inestabilidad. Y para esto, el score que aún sigue teniendo validez en enfermedad oncológica es el SINS. Entonces, vamos a evaluar varios componentes. El nivel comprometido,
el dolor del paciente, el tipo de lesión, la alineación que tiene, el colapso del cuerpo vertebral y si hay o no compromiso de elementos posterolaterales vertebrales. De esta manera, entonces tenemos varios puntajes. De 0 a 6 puntos consideramos una lesión estable, de 7 a 12 puntos una lesión con riesgo de inestabilidad, de 13 a 18 puntos una lesión inestable. Y según el escenario, entonces vamos a tener diferentes conductas: cifoplastia o vertebroplastia, tornillos percutáneos o cirugía abierta. Entonces, este es un estudio en el que pues evaluaron, es como el estudio más grande, multicéntrico, aleatorizado, para evaluar el beneficio de la cifoplastia versus manejo no quirúrgico en el tratamiento del dolor en pacientes con compresión medular por patología oncológica. Entonces, aquí tenemos diferentes variables. Entonces, aquí, respecto al control del dolor, entonces vemos cómo hay una diferencia, una menor percepción del dolor a los pacientes que fueron llevados a cifoplastia. El uso de analgésicos pareciera que tuviera una tendencia menor en el grupo de cifoplastia, pero no hubo una diferencia significativamente estadística. En cuanto a la mejoría de las escalas funcionales, realmente no hubo una mejoría, digamos que significativa, estadísticamente significativa en las diferentes cohortes. Sin embargo, ellos sí hacen un subanálisis y es que en el paciente que pues, a lo largo del seguimiento, sin importar la cifoplastia o, mejor dicho, que son no llevados a un no manejo quirúrgico, pues realmente no había diferencia con estos otros. En estos pacientes que tenemos unas lesiones inestables, que no tenemos lesiones inestables, pero pues que sí hay una queja importante de dolor, ya sea axial o ya sea de algún tipo de dolor neuropático, hay algunas opciones que podemos ofrecer dependiendo del tipo. Entonces, por ejemplo, para esas neuralgias occipitales, cuando hay fracturas o compromiso de masa lateral de DC1, una opción es el manejo por ablación de la raíz de C2. En contextos de pacientes con lesiones sacras que tengan dolores pélvicos intratables, entonces se puede hacer ablación o bloqueos por radiofrecuencia de nervios cluneales que vienen también siendo ramas laterales de las raíces de L3, de L5 a S3. Y bajo estos manejos, pues digamos, menos invasivos, se puede ayudar a la calidad de vida y al control del dolor de los pacientes. Asimismo, hay diferentes estudios pues, que han venido evaluando el uso de la toxina botulínica en este tipo de dolores por lesiones metastásicas. Este es un estudio bien interesante en el que ya se empieza a hablar desde el 2016 la importancia o los beneficios de las técnicas mínimamente invasivas y cirugía de separación, con el objetivo pues, de lograr todos estos manejos combinados que venimos hablando. Entonces, este es, por ejemplo, una revisión sistemática y metaanálisis en el que evalúan todos estos desenlaces operatorios de los pacientes que son llevados a cirugía mínimamente invasiva y cirugía abierta. En general, entonces vamos a tener, por ejemplo, que la pérdida de sangre, que la estancia hospitalaria y que el tiempo para poder iniciar la quimioterapia o las terapias sistémicas fueron estadísticamente significativas en el grupo de cirugía mínimamente invasiva. Hubo otros en donde pues realmente no hubo tanta mejoría, pero pues tampoco fueron inferiores a llevarlos a las cirugías abiertas o a las cirugías de resección en bloque. Entonces, este es también otro estudio del 2022 en donde pues nos muestran lo mismo. En cuanto a tiempo quirúrgico, la técnica mínimamente invasiva, pues teniendo en cuenta también unos índices de heterogeneidad muy altos, que es una de las críticas que tiene este estudio, y es que pues son muchos estudios de cohortes, pues que en los que no se les puede
generar una validez interna muy buena, pues dado estos valores de heterogeneidad. Pero pues lo que nos da esa tendencia es que el tiempo quirúrgico, el sangrado intraoperatorio son menores en las técnicas mínimamente invasivas. El requerimiento de transfusiones y el tiempo de estancia en cama, tanto en hospitalización como en UCI, también son menores con técnicas mínimamente invasivas. Las complicaciones generales también se vieron disminuidas. Esto tiene un índice de heterogeneidad pues bastante aceptable, fueron mucho menores en las técnicas mínimamente invasivas. Las tasas de reintervenciones o los cambios de dolor o el requerimiento de uso de analgésicos no mostraron diferencias significativas en los dos subgrupos. Y pues dependiendo de las escalas de sobrevida, tampoco mostraron una diferencia significativa en cuanto a si se llevaban a técnicas mínimamente invasivas o a técnicas abiertas. El otro componente es entonces la terapia sistémica. Entonces, sistémicamente, ¿cómo está nuestro paciente? ¿Qué tan frágil está funcionalmente? Qué tan activo era? ¿Qué pronóstico tiene según teniendo en cuenta el primario? Y si de esta manera vale la pena o no someterlo, pues, a todo lo que hemos hablado previamente, cirugías grandes, estancias hospitalarias, tratamientos de quimioterapia, radioterapia o de biológicos, pues que son no solamente desgastantes para el paciente, sino pues que también generan una alta carga de enfermedad y alta carga de discapacidad y de costos al sistema. Entonces, hay diferentes scores que se han validado para evaluar este componente. El primero, pues, es el score de Katagari. Otros un poco más conocidos pues, de manera general, el score de Tokuhashi, el score de Tomita, que todos en esencia tratan de evaluar eso. Algunos evalúan de manera adicional la velocidad de crecimiento, evalúan el Karnofsky del paciente, evalúan si es una recaída o si es una primera vez, si se tiene o no se tiene en cuenta primario, exámenes del laboratorio para evaluar pues el nivel de albúmina, el nivel de LDH, el nivel de calcio, las plaquetas, las bilirrubinas, bueno, diferentes variables. Este es el nomograma de Sork, que pues es uno de los que está siendo ampliamente más utilizado hasta la fecha para evaluar la sobrevida de nuestros pacientes. Evalúa la escala funcional, el número de metástasis, si tiene metástasis eh, en sistema nervioso o viscerales, el conteo, la hemoglobina, el conteo de glóbulos blancos y de esa manera pues nos establece la sobrevida. Y el NESM, que es otra escala que surgió un poco después del nomograma de SOR, en donde se evalúa también, por ejemplo, la albúmina o el estado como ambulatorio del paciente. Entonces, como nos damos cuenta, hay un arsenal de escalas con las que podemos estratificar nuestro paciente para definir bajo esta premisa cuáles son los mejores eh, como desenlaces y las mejores opciones de tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, cuando uno revisa los diferentes metaanálisis en los que se analizan la validez de las escalas, tenemos, por ejemplo, que el SORC que tiene una precisión estadística bastante buena, es de los que tiene las mejores tasas de predicción. Es la que tiene la mayor validación externa internacional y es de la que, como vamos a ver más adelante, se están basando todos los algoritmos de inteligencia artificial para predecir la sobrevida desde que se toman las imágenes de los pacientes. Eh, la escala, pues el NEMS, que es la de el New England Spinal Metastasis Score, también tiene una muy buena relevancia o precisión estadística. Uno de los limitantes que mencionan los autores es que tiene la albúmina sérica y pues que no está disponible en muchas de las instituciones y que en los reportes o estudios retrospectivos, cuando se trata de analizar eso, pues es una variable que muchas de las otras escalas no tienen en cuenta. Entonces, para evaluarlas como pareadas uno a uno. El Tokuhashi
pues realmente es uno de los scores más citados o más conocidos en la literatura clásica. Es fácil de calcular, pero si nos damos cuenta, no tiene unos buenos rendimientos estadísticos, dado que subestima la sobrevida en la era de las etapas de las terapias modernas, de las terapias sistémicas, de la mezcla con radioterapia. Y pues el tomita tiene también pues algo muy similar al tokuhashi. Entonces, otro de los scores que son importantes evaluar es justamente este, el score creado específicamente para las metástasis espinales, es ver nuestro paciente según la edad y según su funcionalidad, si es capaz de soportarnos una cirugía. Y si es capaz de soportarnos una cirugía, ¿cuál sería la mejor alternativa? Entonces, esto solamente es para mostrarles que tenemos una, una batería grande de herramientas que nos permiten determinar, pues, o tomar la mejor decisión con nuestros pacientes. Esto es lo que yo les comentaba respecto a los modelos de inteligencia artificial para predecir los desenlaces en metástasis de columna, en donde pues cogieron diferentes estudios y lo que ellos realizaron es que evaluaron el New England y el SORC para ver pues cuáles tenían los mejores modelos de predicción. Y hay que recalcar que la inteligencia artificial se entrenó o se capacitó justamente con ese nomograma de SORC. Entonces, pues es una de las razones por las que también demostró que ellos tienen una muy buena fiabilidad en estos algoritmos que se han venido creando, tanto a la sobrevida de 90 días como a la sobrevida del año. Entonces, de esta manera, pues se resume todo lo que acabamos de comentar, en el que dependiendo si tenemos un tumor con una compresión de bajo grado que no tiene mielopatía y que es radiosensible, lo podemos llevar de una vez a una radioterapia corporal. Si vemos que ya hay una compresión medular alta y sin importar si es radiosensible o si es radioresistente, el hecho de que ya tenga mielopatía nos hace pensar, entonces, si tiene mielopatía, cirugía y radiocirugía estereotáxica. Si no tiene mielopatía, se puede evaluar, dependiendo de la sensibilidad, si es sensible, radioterapia, o si es resistente, la radiocirugía estereotáxica. Todo combinado con esta cirugía de separación. Entonces, cuando uno revisa los diferentes flujogramas de las diferentes asociaciones, entonces esta es la otra escala funcional que yo les mostré al inicio cuando comenzamos a hablar del NOS. Entonces, ellos nos lo definen por algoritmo en si está inestable o si está estable, por el SINS. Y dependiendo de eso, qué tanto grado de extensión tiene el tumor y de esa manera evaluar de una manera muy similar el beneficio pues de la terapia sistémica. Ellos hacen un apartado importante y es que en pacientes con dolor axial, con una columna estable, sin una compresión o sin déficit neurológico, el beneficio de este tipo de terapias médicas sistémicas mientras se establece de pronto una biopsia, un primario y ya se guía el tratamiento según pues el tipo de histología. Este es un póster que salió de unas guías que se produjeron a partir de un metaanálisis del Asian Spine Journal de este año, en el que pues de manera muy resumida nos muestran los diferentes tipos como de modalidades de tratamiento y aquí nos hablan según la expectativa de vida. Entonces, si vemos que por escalas tiene una buena expectativa de vida por más de 3 meses, y pues tiene una funcionalidad adecuada para ser llevado a cirugía, entonces dependiendo del grado de la compresión, vamos a ver la prioridad de ese manejo quirúrgico. Y pues si no tiene una expectativa de vida buena a los 3 meses y aparte tiene un estado de fragilidad importante, pues no se va a dar un beneficio de manejo quirúrgico, sino que ya entraría a un campo netamente paliativo. Entonces, ¿cuáles son como los pilares del tratamiento actualmente? Entonces, la cirugía mínimamente invasiva, la navegación estereotáxica
y los tornillos cementados para darle independientemente, digamos que uno asume que ya hay una enfermedad o hay una disminución de la calidad ósea y para disminuir los riesgos de complicaciones de este tipo de artrodesis, surge la recomendación de cementar a estos pacientes, pues para que tengan menores tasas de fallo del material. Y pues que está en auge o que está en pro del tratamiento actualmente, la creación de diferentes modelos de machine learning y de realidad aumentada por navegación para pues evaluar la resección y y el posicionamiento del material. Entonces, este artículo que les acabé de mostrar nos muestra este flujograma, que es el que acabamos de ver, en el que dependiendo la expectativa de vida se decide si sí o si no se beneficia de manejo sistémico o quirúrgico o de radioterapia. Y este es otro estudio en el que evalúan cuál es el flujograma de abordaje de pacientes o con metástasis espinales según su escala funcional. Si tienen un Karnofsky menor de 40, si hay un compromiso intracanalicular o si hay fracturas, entonces depende. Si sí hay, según el grado de compresión medular, si se lleva, entonces sin compresión medular y sin inestabilidad, es algo muy similar a lo que veníamos manejando con el NOMS. Se hace primero un manejo por radioterapia, pero si hay una compresión medular, pues sí se debería hacer una cirugía de separación y ahí sí en un segundo tiempo un esquema de radioterapia. Y si tiene una funcionalidad con un Karnofsky pues relativamente mejor, mayor a 40, entonces volvemos a lo mismo. El tipo de radioterapia y el escenario en el que se realiza el manejo quirúrgico. Y pues eso es como lo que traíamos para el día de hoy. Bueno, muy bien, Sebastián, muy buena la charla sobre todo estas nuevas escalas que evalúan más, con más integralidad la clínica y todas las nuevas opciones terapéuticas. Bueno, muy bien. Dejamos abierto el micrófono para ver si hay más preguntas o comentarios. Sí. Buenas tardes, buenas noches para ustedes, buenas tardes, ¿cómo están? Wilson, qué bueno oírlo. Que Sí. nos hable un experto en cirugía de columna nuevamente. Gracias. Sí, señor. Profe, a mí Lorraine me había enviado las invitaciones para este ciclo de columna que estaban haciendo, pero me cogió en la fase final de una rotación, después estaba en España, me dieron en la madrugada, y ahora pues ya estoy en Estados Unidos, ya puedo al menos estar en esta, que no sé si es la última. Sí. Bueno, quería yo hacerle unos comentarios. El que expuso fue el doctor Juan Sebastián, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Bueno, pues primero felicitarlo, me pareció una revisión muy buena, muy completa, y quería yo darle como unos comentarios que vienen ya un poco más basados como en la experiencia. Usted puede compartir la pantalla y poner el flujo del NOMS para, para mostrarle, contarles unas cosas, por favor. Eso. Lo primero que quería yo comentarles es que digamos que el flujograma del NOMS actualmente intentamos revisarlo al contrario, en el sentido de lo primero que solemos hacer, digamos que usualmente los pacientes que llegan no suelen llegar con una paraplegia súbita para una urgencia quirúrgica. Si ese es el caso, pues no hay mucho que decidir, hay que pasarnos a una laminectomía de urgencia, después ya estudiar y estudiar a ver si hay que hacer algún tipo de manejo adicional. Pero lo usual, ¿se escucha bien? Es que yo escucho como entrecortado, ¿sí? Sí, señor. Sí, Ahí se sí. oye bien. Sí, pero digamos que lo usual es que a usted le llegue, que le remitir a un paciente de urología o que llegue un paciente de urgencias con un dolor axial intenso y una paresia o un dolor radicular con estudios que le reporten una lesión metastásica.
Entonces, en ese escenario hay que contemplar dos tipos de pacientes. Uno, el que tiene ya una enfermedad primaria conocida, con una enfermedad metastásica que puede ser o no poliostótica, y la otra es el paciente sin antecedente claro de cáncer con una lesión que sea sugestiva de una metástasis. Entonces, la primera recomendación es que si les llega a este paciente con una lesión única, hay que tomar una biopsia. Si bien las metástasis son las patologías más frecuentes, como ustedes puso en nuestras diapositivas, hasta un 10% pueden ser tumores primarios, incluso malignos, que tienen un manejo completamente distinto. Entonces, no olvidar que si es un paciente sin historia conocida con una lesión vertebral única, vale la pena tomar la biopsia y si es posible esperar los resultados. Ahora, en este paciente en el que usted estaba hablando, con ya una enfermedad primaria conocida, una enfermedad metastásica y un tipo de compresión que no es de tan alto riesgo, ahí es que le digo yo que uno empieza a mirarlo al contrario. Entonces, lo primero que hace uno es evaluar la parte sistémica. Usualmente para eso uno tiene que hacer algún tipo de juntas multidisciplinarias con los grupos de oncología, con los grupos de eh, clínica del dolor o dolor y cuidados paliativos, porque eh, uno por lo general se enfrenta con pacientes que están atravesando algún tipo de ciclo de quimioterapia, que uno no sabe si tienen tratamientos o no de segunda línea, si están o no desnutridos, dependiendo de la patología, si están o no inmunosuprimidos. También son pacientes que en algún contexto tienen expectativas de sobrevida altas o bajas, algunos que están más o menos bien, ya no quieren continuar con sus tratamientos. O sea, lo que yo le quiero vender es que usted nos mostró bastantes escalas que son muy buenas, pero que a la hora de la verdad realmente ninguna eh, funciona perfectamente bien. Entonces, doy un ejemplo, muchas de ellas contemplan qué tipo de histología es la del tumor primario. En algunos lo dividen si es radiosensible, si es radioresistente, si es de seno, si es de pulmón. Pero, por ejemplo, cuando usted tiene un tumor de seno, no es lo mismo si es triple negativo o triple positivo en cuanto a pronóstico de alternativas de manejo de primera y segunda línea. Entonces, comentarle que eso del establecimiento del pronóstico del paciente es tal vez el punto principal y es definitivamente lo más difícil para hacer y usualmente termina uno basándose en grupos multidisciplinarios, escuchando qué quiere el paciente, su familia, si quiere que se le haga algo más o no. Después uno se va a mirar la parte de la estabilidad y la inestabilidad. En términos generales, como usted manifestó, uno toma como punto de corte los 3 meses, dependiendo de cómo es el estado físico del paciente y si quiere o no tratamiento, pero usualmente todo paciente que tenga una sobrevida superior a 3 meses, uno busca hacerle algún tipo de tratamiento. Y resulta que lo más limitante para estos pacientes suele ser el dolor. Y resulta que el dolor intenso, intratable, es por inestabilidad. Y eso lo único que lo resuelve es instrumentar la columna. O sea, no hay otra alternativa. Los corsés o incluso las vertebroplastias, las cifoplastias no funcionan. Entonces, eh, digamos que por eso es que el segundo paso es revisar el CINS. El CINS hay que recordar que eso fue una escala que se inventaron los oncólogos para saber cuándo derivar a los cirujanos de columna. Aunque nosotros la estemos usando para tomar decisiones quirúrgicas, ese no era su objetivo, era simplemente para mirar cuándo se remitían. Y el problema es que, como usted muy bien estableció, hay un puntaje que da indeterminado. Y ese puntaje indeterminado suele ser la gran mayoría de los pacientes. En términos generales, se han hecho una serie de estudios para mirar qué se hace con esos SINs indeterminados. Actualmente les comento que está en proceso la realización de un SINS 2 para intentar esclarecer ese punto. Pero esencialmente el dolor hacia la capacidad del paciente de tolerar estar en decúbito o de pie suele ser uno de esos criterios que le dicen a uno si vale o no la pena fijar al paciente. En cuanto a la parte de el manejo oncológico con la radioterapia, recordarle que la radiocirugía pues solamente se puede realizar con el CyberKnife o con determinados aceleradores lineales modernos que permiten cierta movilidad. No suele conseguirse muy sencillo. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual uno tiene que ser todavía más, ¿cómo decirlo?, más severo con la cirugía de separación. El objetivo de la cirugía de separación no es exactamente reducir la carga tumoral, sino dar suficiente espacio para que se pueda aplicar una radioterapia
sin que se dañe la médula espinal. Ese es el objetivo, por eso se llama literalmente separación, separar el tumor de la médula, como para comentarle eso. Y las comparaciones que se hacían con la vertebrectomía en bloque era porque hasta hace unos años se consideraba que si uno tenía una metástasis única, se podía hacer una vertebrectomía en bloque a ver si eso mejoraba el pronóstico. Y salvo en los casos de enfermedad primaria controlada con metástasis única, no, digamos que no vale la pena. Esos son los estudios que están en control, por eso era que comparaban con vertebrectomía en bloque, pero eso ya está claro que no amerita, no vale la pena, salvo unos casos como muy puntuales. ¿Sí? Eh, en cuanto a la parte del déficit neurológico, relacionado con las escalas de Bilski o la del SSC, siempre que sean grados 2 o 3, son de cirugía. Y la razón es que estos son pacientes paliativos. O sea, una vez que uno tenga un paciente con una metástasis espinal, uno sabe que es un paciente que entra para protocolo paliativo. Lo que pasa es que algunos tienen sobrevividas un poco mayores que los otros. Entonces, eh, como comentaba anteriormente, hacer radioterapia cuando hay contacto con el cordón medular no es la mejor forma de hacerla segura. Entonces, por eso es que uno tiende a hacer siempre la descompresión y la liberación, aunque el paciente no tenga un déficit neurológico muy marcado. Y la última cosa, como este tema, es que la radioterapia en un paciente con déficit neurológico sin descompresión no tiene la misma eficacia. Hay estudios que muestran que en sobrevida, en satisfacción, en control del dolor y tiempo deambulando le va mejor a los pacientes que se operan y se hacen radioterapias, no con la radioterapia sola. Y por último, es que hacer una laminectomía, ese paciente eventualmente se va a inestabilizar. Entonces, intenten nunca hacer laminectomía sola, sino siempre hacer fusión. Si los cogen en un contexto de urgencias, es mejor hacer la descompresión y en un segundo tiempo fijar, pero idealmente no dejar la laminectomía solas. Y eso era como lo que quería contarles para no extenderme demasiado. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Wilson. Para comentar que Wilson se graduó hace que unos 8 años, 10 años, ya no sé cuánto tiempo, Wilson. Me gradué yo un poquito menos, 2019, entré a ser fellow de columna el año pasado, ya estoy para terminarlo, profe. Ah, bueno, muy bien. Sí, sí, Qué señor. bueno. Bueno, muy bien. Yo creo que ya dijo lo principal, Wilson. Sí, No sé muchas gracias. Profe, pues la idea es al finalizar el módulo de columna, que nos faltan solo 3 temitas, finalizarlo con una charla del doctor Wilson Polo. Entonces, estaremos cuadrando esa charla muy bueno, prontamente. muchas gracias. Muy bien. Bueno. Muy Estamos bueno. hablando entonces, qué bueno saludarlos a todos. Yo solo tengo Cris, una preguntita, Juan, es que últimamente me han ofrecido mucho la posibilidad de hacer ablación o por frecuencia de los tumores, sobre todo en estas polistóticas, para el manejo de dolor. La evidencia para mí no es muy clara. ¿Usted encontró algo sobre eso? Si eso funciona para manejo de dolor. Es como el principio de la vertebroplastia, pero así como cuando se hace termocoagulación para lesiones de epilepsia, también se ofrece para manejo de columna. ¿Sabe si eso funciona para manejo del dolor de ese tipo de pacientes? Muchas gracias. Sí, Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Pues digamos que está muy en relación a lo que decía el doctor Wilson Polo. Tiene evidencia en los escenarios que mostré previamente. Ya les muestro aquí, como en contextos de neuralgia occipital, de dolor a nivel axial del sacro, son como los únicos que encontré estudios con evidencia moderada. De ahí en adelante concuerdan con lo que dice el doctor Polo, y es que cuando hay un dolor axial, realmente la termoablación, la vertebroplastia o la cifoplastia en sí no va a haber un impacto significativo del dolor y terminan siendo necesarios fijaciones o artrodesis para
corregir la causa de ese dolor, que sea la inestabilidad, que si bien de pronto por SINS o por el momento en el que está el paciente no se determine si hay estadios de microinestabilidad, que es lo que les produce el dolor. Y usted, por ejemplo, si tiene un paciente que tiene unas escalas de baja supervivencia, tiene un escenario donde eso no es factible, tiempo de 6 meses o menos de supervivencia, y tiene un paciente que tiene una enfermedad poliostótica y tiene un dolor que usted explica con eso, concepto entre comillas de microinestabilidad, ¿lo fijaría? O sea, ¿lo pasa a colocarle tornillos con cementos y demás? ¿O no? Tiene una buena red de apoyo y lo que, bueno, todos los factores sociodemográficos están controlados. ¿Usted lo operaría? Digamos Normal que pronóstico. ahí viene en ese contexto del flujograma en el que, pues, lo que le entiendo es como el peor escenario de menos de 3 meses de sobrevida Sí. y pues una enfermedad no Quiere quitar el controlada. dolor. Quiere quitar el Sí, dolor solo, y, no, y lo usted considera que es inestable. Quiere quitar el dolor. Es inestable la lesión, o bueno, usted cree que potencialmente es inestable, pero es algo solo para dolor. ¿Usted lo fijaría? bueno, digamos que ahí justamente por esa sobrevida no valdría la pena tampoco pensar en esa fijación y pues hacer otro manejo ahí multimodal. En ese escenario, pues sí se plantearía de pronto en conjunto con Clínica del Dolor lo que usted comenta, de pronto termoablación y demás, porque someterla a una cirugía que per se pues va a tener riesgos y no va a impactar en la sobrevida, sino solamente control del dolor, habría que agotar esas otras opciones antes de, sería mi percepción. Sí, es que yo lo que he notado siempre, o he notado mucho en el gremio, es que a veces eso se sobreestima. Es decir, que la fijación se hace sin tener claramente en cuenta el pronóstico. Y el pronóstico, pues, si usted la escala que mencionó, en teoría es la escala que tiene mayor validez externa, que es la del SOR. Pero uno Sí, cuando mira las remisiones, los pacientes y los posoperatorios de otros casos, sitios, es muy raro que se ejecuten. Y lo digo es porque tristemente la mayoría de los pacientes no, como decía Apolo, pues no van a ser candidatos a nada, porque no tienen la posibilidad, porque ya es una enfermedad tan conocida, donde ya se han hecho varias líneas de manejo. Entonces, la fijación para mí siento que se usa además. Creo que en algunos pacientes puede hasta afectar el manejo oncológico, porque eso hace que todo el mundo se demore, que esperen un tiempo y le quita la oportunidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, las fijaciones lo hago en pacientes que considero que hice una cirugía y quedó inestable, ¿sí? O que la lesión es muy grave, la que tiene, por la cual ingresa a urgencias. Y, pues, por ejemplo, son los pacientes que tienen una lesión por una lesión vertebral muy grave, que es una enfermedad usualmente oligostática o óliga, o sea, no tienen más de 3 vértebras comprometidas y que, por ejemplo, se puede hacer una corpectomía en el nivel torácico extracavitario, lesiones donde usted puede hacer una recesión muy pequeña con bajo riesgo, pero en general, por dolor o por cuestiones paliativas, pensando en manejo de dolor, pues no los hago. Siento que hasta puede perjudicar más el manejo de otras terapias. No sé los demás cómo lo harán, pero pues lo que yo veo en los sitios donde yo trabajo, eso retrasa mucho el manejo y lo que hace finalmente es, pues, se generan muchas expectativas al paciente de algo que finalmente pues, no lo va a cambiar. Y lo otro es que cuando uno revisa las escalas de manejo del dolor, ahí donde hay mucho debate. Entonces, por ejemplo, cuando se mira las verteroplasias, hasta las mismas percutáneas cementadas, las escalas a quienes se ejecutan, los parámetros, los criterios de mejoría. Cuando se mira un poco más allá de eso, pues las escalas en poblaciones colombianas y siendo pragmáticos para gente, dependiendo del gremio donde se trabaje, si es gente de estrato medio, de alta vía laboral o poblaciones seniles con una red de apoyo, digamos, difícil, pues quizás ese impacto no es mucho. Entonces, tener mucho en cuenta eso para definir realmente si alguien vale la pena hacer tanto. Como decía el artículo, de de menos acuerdo. es más. Y a veces es menos, es mejor, pues no. También menos es, pues no hacer. Porque a veces lo correcto es dejar que la naturaleza ya haga lo que tiene que hacer. De acuerdo, sí, y por eso pues la prevalencia de lo que se mencionó a lo último, de evaluar tanto la funcionalidad como la sobrevida de nuestros pacientes, porque si ya sabemos que es algo que no va a impactar realmente, pues no valdría mucho esa pena. Ojo, acuérdese que estos son cirugías paliativas, o sea, nada de lo que usted haga va a tener impacto sobre el pronóstico o la sobrevida, ¿no?
Digamos que interesante debate el que abre Cristian. Yo, al contrario, veo es todo lo contrario, pacientes eh, con sobrevidas de 4, 5, 6, 8 meses postrados en una cama con mucho dolor, úlceras, actualmente una paraplegia por una mala estimación del pronóstico neurológico. Eso es un tema difícil, porque yo no sé si en Kennedy ahorita hay oncólogos, pero, pero siempre que uno habla con un oncólogo, ellos siempre son súper optimistas, siempre dicen pues que el paciente va a pero, pero en términos generales yo he optado es por bajar un poco el umbral, que si el paciente le quedan 4 meses de vida, sea sentado en una silla y pudiendo controlar esfínteres y no parapléjico ulcerado en el sacro. No sé qué opinen los profes o los demás. Por ejemplo, Polito, yo a veces en ese caso siento que nos ha dado mucho temor ofrecer alternativas que están muy estigmatizadas, por ejemplo, en los protocolos de fin de vida, ¿no? A esos pacientes usualmente no se les comenta que hay alternativas como una muerte digna. Y entonces, ¿hasta qué punto es bueno seguir? Ese es el límite, ese es el problema de esos pacientes, entre comillas, es que ¿cuándo es suficiente? Entonces, a la mayoría, pues por cuestiones también culturales de nuestro país y demás, ese tipo de estrategias o variantes que se salen de nuestro ámbito quirúrgico, pues es una alternativa también muy válida. Como usted dice, a veces son pacientes, uno ve ulcerados, postrados, porque nadie decidió hacer nada y nadie se le ofreció otra posibilidad al paciente. Si el paciente, por ejemplo, supiera que eso podía haberle pasado, quizás optaba por una alternativa de protocolo fin de vida, entre otros. Entonces, yo creo que el mensaje es el que comentó usted, Polo, que el manejo debe ser siempre multimodal, que debe estar todo el mundo, hasta gente bioética, si fuera el ideal en el mejor caso, pues para que el paciente tome la decisión holística y no tener miedo a saber cuándo parar. A veces es que, como le digo, en el gremio, obviamente hay otros escenarios donde la red de apoyo, la infraestructura de salud, pues, los servicios médicos hacen que los pacientes reciban una gran calidad de atención, de rehabilitación y más, pero donde, por ejemplo, yo trabajo, que es solamente estrato medio, bajo, son poblaciones donde usualmente el acceso a esas estrategias de terapia son difíciles, se retrasan y pues se postergan decisiones que quizás hubiesen sido más humanas para ellos que pues estar dejándolo en trámites. Llegan pacientes, por ejemplo, me llegan pacientes remitidos, digo, en la consulta, que esperando 4 meses un estudio de simulación para radiocirugía estereotáxica y nunca lo lograron. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta y sí, no tener miedo a comentarle todas las opciones al paciente, incluida esa, porque también esa pues es una opción entre todo lo que llamamos paliativo. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos bastante ilustrados. Solamente quería como terminar de comentar que desafortunadamente en nuestros hospitales públicos del sur vemos con mucha frecuencia de los pacientes que ya llegan parapléjicos, ¿no? Entonces que se quedan parapléjicos ya cuando llegan 3 días de 4 días de paraplegia. Esos casos pues realmente es muy raro que alguien vuelva a recuperar su función neurológica a pesar de que hagamos una laminectomía o una cirugía grande. Entonces, es un estado final de la enfermedad, ¿no? El estado final de una enfermedad tumoral, cáncer. Hay que analizarlo así. Hay veces que la gente le da como vueltas y no le da la dimensión que es una enfermedad terminal del cáncer, ¿no? Entonces, sí, hay que mirar ese contexto. Bueno, muy bien. Yo creo que damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias. Y vamos a ver si nos podemos concretar el jueves. Hasta luego. Hasta Muchas luego, muchas gracias. Hasta gracias. luego.